la nube, porque mi compu no le queda más nada. ¿Ya les apareció el cartelito de que está grabando? Sí, sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a Sí, empezar con los temas. apareció que está grabando. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar con los temas, ¿sí? De la presentación. ¿Qué sería el repaso de Java, ¿sí? Bueno, primero lo que tenemos que hablar es un poquito del tema del lenguaje Java, ¿sí? De la sintaxis básica y después vamos a pasar al paradigma de objetos, ¿sí? Y después vamos a pasar a colecciones. Bien. Eh, Hoy es probable que colecciones quizás no lleguemos, pero lo vamos a terminar en la próxima clase y empezamos con el otro tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Clasificación de lenguaje. Es un lenguaje compilado. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a recordar, voy a mostrar otra presentación, ¿sí? Que nosotros, voy a mostrar este dibujito, cuando nosotros tenemos un lenguaje, un programa, es un programa escrito en un lenguaje. Perdón, profesora, no se está viendo solo la página de... Ah, perfecto. Entonces voy a volver a compartir, chicos. Voy a dejar de Ok. compartir y voy a volver a compartir. Sí, voy a sacar un ratito el video para y que sea más fácil. Y voy a compartir. Ahí se ve, chicos, es otra presentación. Ahora sí, ahora Sí, se se ve ve. perfecto. Perfecto, bien. Entonces, vamos a ir, bueno, acá yo tengo un programita en un lenguaje que se llama C, ¿sí? Podría ser un lenguaje, un programita en un lenguaje cualquiera. ¿Qué problema estás planteando, Isaías? No entendí, no leí. El problema que no se veía recién la presentación. Bueno, perfecto. Bien, entonces acá tenemos un lenguaje cualquiera, ¿sí? Un programita en un lenguaje, que en este caso es C, pero podría ser Java, ¿sí? Puede ser cualquier lenguaje. Entonces, yo que voy a tener en cualquier lenguaje, voy a tener cualquier lenguaje, inclusive el lenguaje castellano que nosotros usamos, vamos a tener un alfabeto, como el abecedario que tenemos nosotros, una sintaxis, ¿sí? Que es cómo escribimos, por ejemplo, las oraciones, cómo tenemos que expresarnos en un lenguaje cualquiera. En un lenguaje vamos a tener palabras y vamos a tener frases. Y eso van a estar representados por ciertas gramáticas, ¿sí? Que están ahí. En el caso de la computadora, ¿sí? Nosotros tenemos un lenguaje y para que vaya al lenguaje que entiende la computadora, que es el código binario, vamos a necesitar un traductor, ¿sí? Un traductor, un programa que hace eso, que traduce el lenguaje de alto nivel en el código binario. Esa traducción va a estar dividida, en el caso de Java, va a estar dividida en dos partes. En una parte que se llama frontend y en otra parte que se llama backend, que es la que pasa a código binario. El frontend, ¿qué es lo que hace el frontend? Yo tengo un programita en mi lenguaje, ¿sí? Y yo voy a generar con el compilador de mi lenguaje, ¿sí? Voy a generar lo que se llama un código intermedio. Y voy a tener, ¿sí? Voy a tener una VM, ¿sí? VM es B corta y M es una máquina virtual, ¿sí? Voy a tener una VM, una máquina virtual adaptada para cada sistema operativo. Entonces, la máquina virtual de Java lo que va a hacer es traducir ese código intermedio, lo va a traducir al binario de cada máquina, de cada sistema operativo, ¿sí? Porque va a estar adaptada, va a entender ese lenguaje, ¿sí? Así es como trabaja Java, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que compilar cada programita que yo haga. Por eso es que ahí en las PPT dice que es un lenguaje compilado.
Voy a pasar por distintas etapas. Yo quería mostrárselas para que vean todas las etapas que hace el proceso de traducción, simplemente como información para ustedes. Hace un análisis lexicográfico, ¿eso qué quiere decir? Que se fija si está bien escrito, ¿sí? Como si pusiéramos un análisis ortográfico nosotros. Un análisis sintáctico que se fija si está bien compuesta la instrucción que yo le doy a Java y hace un análisis semántico. Es decir, si yo he escrito bien, es una instrucción coherente, ¿sí? Y finalmente me genera el código, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la otra PPT. Todo eso, ese proceso es lo que hace, ¿sí?, el compilado. Entonces yo siempre, antes de ejecutar, cuando le pongo ejecutar, lo primero que va a hacer es compilar. Por eso es que yo, ¿sí?, para poder llevar a cabo un proceso en Java, siempre tengo que tener la máquina virtual instalada. Básicamente, yo estoy trabajando con la máquina virtual 17, ¿sí?, que es una máquina estable, o sea, la JDK, acá se lo voy a escribir, JDK 17, lo que no significa que ustedes no puedan tener la otra máquina virtual, ¿sí? Pero es bastante estable esta máquina, ¿sí? Pero tengo que tener siempre una máquina virtual, por lo que vimos recién, porque la máquina virtual es la que traduce a código binario, ¿sí? Después, ¿qué otra característica tiene Java? Vamos a abrir un proyectito, ¿sí? Yo voy a abrir un proyectito, yo tengo instalado IntelliJ IDEA, ¿sí? Si está mostrando el Ustedes compilador no de sé si Java, han no, no estado lo estamos viendo. trabajando con IntelliJ Estamos IDEA viendo o el. con NetBeans. No, no, todavía no se abrió, Ah, ¿sí? bueno, Ahora bueno. voy a dejar de compartir y voy a parar de compartir y voy a volver a compartir para que se vea, ¿sí? Para que se vea todo lo que tengo en la compu. Bien, ahora voy a compartir, ¿sí? Bien, voy a cerrar. Entonces, fíjense que ahí se me abrió a mí mi compilador de Java, ¿sí? Mi IDE, perdón. IDE, ¿sí? Que es el entorno donde yo estoy trabajando en Java, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que me dice acá en la presentación? Me dice que es un lenguaje fuertemente tipado. Vamos a crear un proyectito, ¿sí? ¿Ustedes en qué IDE han estado trabajando en el curso? NetBeans, usé yo. NetBeans, bueno, pueden usar NetBeans. Es casi lo mismo que el IntelliJ, ¿sí? Hay profesores que usamos el IntelliJ en la primera parte del curso y profesores que usaron el NetBeans, ¿sí? Pero se puede usar cualquiera de los dos. Entonces, vamos a crear un proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto. Sí, Eclipse, sí, pueden usar Eclipse, el que estén acostumbrados ustedes, ¿sí? No hay problema. Entonces vamos a crear un proyecto, le vamos a llamar proyecto 1, no, le voy a poner proyecto 2 porque yo ya tengo el look. Bueno, lo vamos a dejar que sea de tipo Java, ¿sí? Que sea de tipo, en mi caso, IntelliJ, como les decía recién, estoy utilizando el JDK 17, aquellos que tengan el IntelliJ pueden dejarle el add sample code para que me cree la clase main, ¿sí? Y lo creamos. Vamos a crear en esta ventana, ¿sí? ¿Me avisan si ya pudieron crear el proyecto, chicos? Yo ya pude. ¿Sí? ¿Ya están con el proyecto? Perfecto. Perfecto, entonces acá le voy a borrar el Hello World que me crea por defecto acá en IntelliJ IDEA.
¿sí? Y fíjense, si yo hago A igual 0, ¿sí? Y le pongo punto y coma, es decir, defino una variable que sea de tipo A, ¿sí? La pongo directamente y no le, que se llame A, perdón, y no le pongo el tipo de la variable, de qué tipo de datos se trata, ¿sí? ¿Qué me aparece? Me aparece un error, ¿sí? Me aparece un error, me aparece en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no he declarado. Justamente, un lenguaje fuertemente tipado no me permite definir variables sin declararlas, ¿sí? Entonces yo voy a tener que declarar, yo voy a declarar que esta variable es de tipo int, ¿sí? Yo voy a declarar que esta variable es del tipo int y se me desaparece el error, ¿sí? ¿Ven? Eso significa simplemente cuando me dice que es un lenguaje fuertemente tipado, que yo sí o sí la tengo que declarar a la variable, ¿sí? Después, si yo hago A es igual a hola, ¿sí? ¿Qué me pasa? Me da otro error. ¿Por qué? Porque está declarado como un entero. Claro, es una cadena. Exacto, porque es un int. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le puedo asignar una variable que está declarada de tipo int, no le puedo asignar una variable que sea de tipo string. ¿Por qué? Porque este lenguaje, el lenguaje Java, es fuertemente tipado, ¿sí? Esa es una característica del lenguaje Java. Y también es tipado estático. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que eso cuando yo, si no me marca el error acá, cuando yo lo compilo me va a marcar el error y no me va a dejar correr el programa. ¿Sí? O sea, cuando yo le tiro acá run, ¿sí? Lo primero que hace es compilarlo al programa, ¿sí? Hacer la traducción. Y si hay un error, no me lo va a dejar correr, ¿sí? Eso significa esto primero que hemos puesto acá, que está resumido acá, en clasificaciones, ¿sí? Después, otra cosa, ¿no es cierto? Es que siempre en Java, para poder ejecutar un programa, ¿sí? Yo tengo que tener una clase que contenga el método public static void main, ¿sí? Siempre para ejecutar cualquier programita, si yo no tengo el public static void main, no voy a poder ejecutar un programa en Java, ¿sí? Continuamos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos nosotros conocemos en Java? ¿Qué tipo de datos primitivos, que son los que traen de por sí el lenguaje? ¿Qué tipo de datos han estado usando ustedes? Todos esos que están apareciendo ahí, char, boolean, Exacto, int. exacto, int, String, double, string también. exact, float también, ¿sí? Todos estos tipos de datos que son numéricos, ¿sí? Otra cosa que me dice ahí es que no se le puede asignar un valor nulo, ¿sí? Quiere decir que si yo pusiera acá a es igual a null, ¿sí? No le puedo asignar eso, ¿sí? En Java se Es una, confunde mucho este tema de la asignación de null porque como es programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces a veces se trata de asignarle null, pero no se le puede asignar un null a los tipos de datos primitivos, ¿sí? Bueno, después otra cosa, que ya vamos a ver otro tipo de datos que tienen métodos y todo eso, pero eso lo vamos a ver después que veamos las clases. Bien. Después, ¿qué tipo de operadores? Los tipos de datos primitivos tienen definido el tipo, ¿sí? Yo le puedo definir un valor acá, ¿sí? Inicializar una variable, ¿sí? Pero no es que vengan con un tipo predefinido. A ver, acá hay alguien que quiere entrar. Vamos a admitir, ¿sí? Que vengan con un con un valor predefinido, sino que yo le asigno un valor inicial, ¿sí? ¿Se entendió? Bien.
pasemos a lo siguiente. ¿Sí? Pasemos a lo siguiente. Después, ¿qué operaciones podemos realizar nosotros en los tipos de datos numéricos? La suma, la resta, la multiplicación, la división. Después, el porcentaje. ¿Se acuerdan qué era el porcentaje? Que devolvía el resto, ¿no? El resto. El resto de una división, ¿sí? El porcentaje es algo muy usado, ¿sí? Para hacer programas. Por eso hay que acordarse que cuando yo necesito el resto, sacar el resto, utilizo el porcentaje. Bien. ¿Qué otra cosa más? Después otra cosa que hay que tener en cuenta es la precedencia, ¿sí? Si yo utilizo una expresión como la que tengo acá, 3 por 2 más 3, ¿sí? Necesito saber cómo se va a calcular cualquier expresión matemática que yo utilice, porque si no, quizás no me salga bien mi programa si yo no sé qué resultado puede dar. Entonces, acá, ¿sí? 3 por 2 más 3, ¿qué resultado me daría este programa? 9, 9. perfecto. Perfecto, Jeremy. 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero calculo la multiplicación y después la suma, ¿sí? Por el orden de precedencia, ¿sí? Entonces yo tengo que saber eso, ¿sí? Para poder saber cómo me van a salir los valores. Después vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿alguien se anima a compartir en la pantalla? ¿Alguien se anima a compartir con nosotros? Yo me animo si no, no sé meterla. Yo voy a ir diciéndole lo que tienen que hacer, ¿sí? Yo ahí habilité para que todos puedan compartir. Si te animas a compartir, entonces yo les voy diciendo, ¿sí? Yo les voy diciendo, y es más fácil para mí, ¿sí? Ver, si van ustedes compartiendo, ver qué cosas es necesario explicar, ¿sí? Bueno, vamos Ahí me animé a compartir. perfecto. Bueno, a ver, vamos a admitir a Daniela. Perfecto. ¿Podrías podrías cambiar vamos a cambiar ¿sí? Para que no quede todo negro, ¿sí? Podrías cambiar, andate a File, Settings, File, Settings. Bueno, no me muestra ahí Ahí está. Ahí en Appearance, trata de cambiarle Estas son el las tema. opciones. Y en vez de Drácula, ponerle algunos de los que sean con fondo, ¿no tenés? Ahí está, Intelligence Light. Y alguno que sea light, porque si no se ve todo negro y no se puede ver bien A ver, perfecto, ahí se Ahí ve. está. Perfecto. Bueno, entonces, si nosotros, queremos trabajar con un if, ¿sí? Si nosotros queremos trabajar con un if porque queremos preguntar algo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué operadores utilizábamos nosotros para preguntar, hacer comparaciones? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de operadores? Los condicionales, el Los igual, el condicionales. Igual mayor, sería menor. 1, mayor, menor, distinto. Perfecto. Entonces vamos a trabajar ¿sí? Con dos condiciones. Vamos a trabajar escribite una variable que sea booleana, ¿sí? Una variable que sea booleana, ¿sí? Poner el nombre que quieras. Eh, Sí, cualquier nombre. ¿Entró? ¿Así? Ya me saltó una Ahí me error. parece que lo has hecho al revés. Boolean es el tipo,
¿sí? Boolean tiene que ser el tipo, ¿sí? Boolean es el tipo, y ahora poner el nombre cualquiera a la variable, ¿sí? Le pusiste bool, perfecto. Perfecto, sí, el nombre que ustedes digan, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora vamos a colocarle, ¿sí? Vamos a colocar otra variable, ¿sí? Otra variable. Otra variable que sea de tipo numérica, ¿sí? Vamos a colocar otra variable que sea de tipo numérica, ¿sí? Cualquier variable, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces ahora en el if nosotros vamos a comparar. Vamos a preguntar si booleana, por ejemplo, si booleana, ¿sí? Y vamos a preguntar otra condición más, ¿sí? Queremos que se cumplan las dos condiciones. ¿Cuál tendríamos que usar? El i, que como bien, muy Ampersand, bien ha puesto la ampersand. compañera, en ampersand, ampersand, ¿sí? Tenemos que usar ese para que se cumplan las dos condiciones. Y después vamos a preguntarle si el número es mayor que cero, ¿sí? Ah, espere que... Sí, tranquila, tranquila. Todos, acordate que todos están en la misma que vos, que vamos en Sí, voy a forma, cambiar el teclado. vamos todos tranquilos. Mayor que cero, Ahí está. Así, mayor que cero. mayor que cero, ¿sí? Y abajo le vamos a poner un mensajito, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que para poner un mensajito podemos escribir en minúscula SOUT, ¿sí? Y poner la tecla Tab y se me escribe todo, ¿sí? SOUT, abajo, tenés que ponerle la So. llave, por eso yo la Te falta llave una de llave. cierre, sí, Te claro, te falta una falta una llave. llave al comienzo, ¿sí? Después del paréntesis falta una llavecita. Perfecto. Bueno, entonces vamos abajo, escribimos SOUT en minúscula, ¿sí? SOUT en minúscula. Y la tecla Tab, ¿sí? La tecla Tab del tabulador. Perfecto, ahí se te escribió la instrucción. Y ahora le ponemos cualquier mensaje, verdadero o cualquier mensaje ahí adentro del print, ¿sí? Entre comillas. Eso nos va a indicar si se cumplió la condición o no, Profe, una ¿sí? pregunta. Sí. ¿El curso se puede llevar a cabo, o sea, programando todo, pero en Eclipse, o sea, a lo largo de la cursada, o sí tenemos que aprender también a usar este programita para... No, 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 usá el que vos te sientas cómodo programando. Si vos ya conocés el programita Eclipse, usá el programita Eclipse. Sí, no hay problema. Perfecto, ¿Vos gracias, estás profe. acostumbrado con el Eclipse? Sí, porque di Perfecto, programación en la UNS, y la verdad, sí. perfecto, perfecto. Sí. Ya sí, después cuando usemos base de datos va a tener que usar algunos plugins y bueno, ya eso sí, van a tener que agregarle cosas, pero no va a haber problema. Perfecto, Bueno, profe. eh, ahora entonces ejecutalo. Andate a la esa, perfecto. Ahora va a tardar un poquito Sí, sí, en entendemos. ejecutar. Ya falta poco. Perfecto, perfecto. Bueno, Ahí está. ahí está. Sí, medio Verdadero. verdadero. ¿Cómo hago para que eso me dé falso, chicos? Para que no entre. Booleana se va a la true, el número es mayor que 3, o sea, ¿Cómo true. podría hacer yo para que eso me dé falso? Invertir el valor de Invertir el número, valor. que el número sea menor a Como, cero. O exacto, miren, o si no, como hizo ella, que lo negó al booleano, ¿sí? Al también negar el pueden. booleano, ¿sí?
Al negar el También de otra booleano, forma, ahora lo ¿no? corre. Sí, sí, podés hablar, podés hablar. También de otra forma es cambiar solamente la variable de número 3 a cambiarle al número 0, o si es que estaba para mayor. Claro, sí, también, esa es otra forma. Sí, hice dos cambios que... Perfecto. Entonces ahora pues le podés poner un else para que te imprima otra cosa en el caso de cambiar. ¿Sí? Le podés Claro, imprimir otra cosa, me daba vacío. claro, el else, y le podés poner un source, Ah, ¿cómo era para...? source y tab, ¿sí? Ah, ahí está ejecutando de nuevo. Perfecto. Este botoncito compila y ejecuta a la vez, ¿no? Sí, exacto. Antes de ejecutar, compila. Bueno, veamos. A ver, acá están diciendo que va a dar verdadero, unos dicen que va a dar falso y otro ahora dio falso, ¿sí? Ahora, Puedo sacar suponga, esta. les hago una consulta. ¿Sí? Si yo quisiera que me diera, aunque fuera verdadero y falso, la combinación verdadero y falso me diera igual verdadero, ¿qué podría cambiar ahí? Y un O, en lugar de I, Exacto, que diga O para ver si evalúa una o la otra. perfecto, exacto. Le pongo uno y me da verdadero o falso, ¿sí? Me va a cambiar cómo evalúa, ¿sí? Me va a cambiar cómo evalúa la condición, Una ¿sí? pregunta, una pregunta. En el caso de este del O, si la primera da verdadera, ya no evalúa la segunda, ¿no? Claro, exacto. Eso, claro, no evalúa. Exacto, exacto. O sea que, claro, o sea, si la primera dio verdadera, no importa lo que pase con la segunda, ya da Exactamente, sí, verdadero. eso es lo que hace el compilador, exactamente. Cuando traduce, el compilador hace eso, ¿sí? Es una de las cuestiones que tienen que ver con el compilador de cada lenguaje. En el caso de Java hace eso, ¿sí? Eso que vos dijiste cambia de lenguaje a lenguaje, ¿sí? Según el lenguaje, lo hace o no, ¿sí? Ah, no sabía. Tiene que ver con el compilador, ¿sí? Son reglas que aplica el compilador. Bien, entonces, No sabía, yo fíjense tampoco. que sí, eso tiene que ver eso tiene que ver con la mecánica de los compiladores, ¿sí? Hay una materia que se dedica especialmente a todo eso, a cómo funciona cada compilador. Cada tipo de compilador según el tipo de lenguaje, ¿sí? Qué interesante. Booleana es verdadero, ¿sí? O número es menor que cero, ¿sí? Entonces, a ver, correlo. ¿Qué es lo que te da eso? Ok. Número es menor que cero, falso. Booleana es falso. Tendría que dar falso, me parece ahí, si los dos son falsos. A ver. No, Juliana Pasa está que Juliana no está negado. Si está a dar negado, verdadero porque ahí... ahora sí, porque está en Ahora verdadero sí, pero Juliana. sí, por eso. Claro, claro, eso es lo que estaba preguntando uno de los compañeros. Si las dos son falsas, tiene que dar falso. Pero ahí le da verdadero porque lo negó al booleano. Si le saca la negación, que es el signo de admiración, entonces ahí sí me va a dar falso. ¿Sí? Ahí está. Como es true, Perfecto, ahí lo negué y es falso. perfecto, perfecto. Bien. Vamos bien con esto, recordando un poco el tema de ¿sí? Los tipos de datos. Si alguien tiene dudas, puede preguntar, y si no, puede preguntar, como decía recién, por el Discord. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? ¿Qué podríamos tener en lugar de un if? Si tuviéramos ya
condiciones definidas. Un while. ¿Qué otra estructura podríamos aplicar? While for. No. Si nosotros estamos hablando de condicionales, ¿sí? While ya sería repetitiva, ¿sí? La otra instrucción que podríamos aplicar es la instrucción switch, ¿sí? Como están poniendo los compañeros ahí. Para cuando tenemos varios casos, ¿sí? Para cuando tenemos varios casos. Switch. ¿Sí? Switch. Ahí la condición. El nombre de la variable entre paréntesis. ¿Qué variable pongo? ¿El número? Sí. Bueno, y pones case, ¿sí? Case, por ejemplo, 0, case 1, case 2, ¿sí? Y el break. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Bien. Esta parte de condicionales estamos bien, ¿sí? ¿Se acuerdan todos bien? ¿Qué otra? Esta sería la estructura condicional. ¿Qué otra estructura podemos usar nosotros, aparte de las estructuras condicionales? Que nombraba recién Sofía. Ahora sí, las iterativas. Las iterativas, ¿sí? Exacto, los bucles repetitivos. Dentro de eso tenemos ¿cuáles? Tenemos el while, que era el que nombraba recién Sofía, ¿sí? El do while, ¿sí? El for, ¿sí? ¿Qué otro tenemos? For each. El for each ya es para objetos, ¿sí? Es para trabajar con objetos, ¿sí? Con colecciones. El for común, ¿sí? Ese hemos visto, ¿sí? Lo vamos a recordar el for each, pero ahora cuando veamos colecciones, ¿sí? Bien, entonces tenemos el while, tenemos el for y tenemos, exacto, el do while, perfecto. Acordate que el do while se escribe, la condición se escribe al final, ¿sí? La diferencia entre el while y el do while es que la condición se escribe al final, ¿sí? ¿Así? Sí, el while, primero es la palabra while y después la condición, ¿sí? No, es al do revés. arriba, al revés, ¿sí? El do arriba y después el while, ¿sí? Está bien, estamos recordando, chicos, ¿sí? Puede ser que no recordemos todas las instrucciones, sino estamos permanentemente usándolas. Por eso lo estamos recordando antes de comenzar el curso, para que todas las vayamos recordando y el que no se acuerda puede ir repasándola, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan cómo se escribía el for? Teníamos que primero, ¿sí? Declarar el Inicializar. entero. O sea, tiene que empezar con int, porque hay que decirle que la i es un número. Siempre Y tengo que después declarar la variable localmente, ¿sí? La variable que va a usar el for tiene que ser declarada localmente, por eso se empieza con el int, ¿sí? ahí Después tiene le que pongo decirle hasta dónde va a llegar. exactamente, lo hago con una condición ahí, ¿sí? Por ejemplo, que y sea menor que 10, ¿sí? Punto y coma. Y después le pongo qué es lo que tiene que ir haciendo, si tiene que ir sumando, si tiene que ir restando. Perfecto, muy bien. Perfecto. En cambio, el while es mientras, y acá se puede hacer un i igual 0.
Exacto, sí, sí. Mientras y sea igual a cero. Mientras se cumple esa condición, se va a seguir ejecutando. Y el otro, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el while y el do while? El while, Que, el do while se ejecuta al menos una vez sin preguntar la condición, ¿sí? Exactamente, que se ejecuta al menos una vez. Sí, esa sería la única diferencia entre el while y el do while. El do while siempre te evalúa primero la condición antes de entrar, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos recordado todas las condiciones, ¿sí? Entonces, vayan, ¿sí? Vamos a ir, vamos a dejar un ratito lo vamos a seguir usando, pero vamos a dejar un ratito el IntelliJ, un segundito, y vamos a tratar de bajar lo que quieran bajar el Enterprise, el Architect Enterprise que está en el Google Drive, ¿sí? Eh, lo pudieron instalar, hay que instalar el que dice Easy Full, ¿sí? Y ponerle el serial, ¿sí? Es un serial académico, ¿sí? Y ese, como les decía, lo uso porque no me usa tanto espacio, ¿sí? Hay versiones más nuevas, pueden bajarse una versión más nueva si prefieren hacerlo en lugar de sacarlo ahí del Google Drive, ¿sí? Pero bueno, ahí tiene el serial académico. profe, en mi caso que tengo Linux, ¿puedo usar ese instalador que publicó igual? No, porque es para Windows, ¿sí? Tenés que Solo, bajarte uno. Ese va a tener que bajarte uno. y Pero puedo usar igual, si no, la otra opción es que ustedes dibujen, esto es para dibujar nada más. Entonces pueden dibujar en otro, hasta inclusive se puede dibujar en lápiz, ¿sí? Pero la idea es poder dibujar, ¿sí? Eh, la vamos a dejar descansar un segundo a Sofía, ¿sí? La vamos a dejar descansar un segundo a Sofía y vamos a ver si alguien más quiere mostrar para mostrar el Enterprise. Yo puedo, profe, si quiere. Bueno, a ver, No puedo hacerlo mientras Sofía tenga compartiendo la pantalla. bueno, a Ahí está. ver. Ahí Ahora sí. está, ahí después de compartir. Eh, un momentito que primero tengo que abrirla y agregar la clave. El easy full es el exe correcto, ¿sí? Porque el Sí. otro es el integral, no. ¿Sí? El integración no es el correcto, es el easy full, ¿sí? Ese, no, no, el serial integrador no, ¿sí? Cerralo, el que dice easy full, el que dice easy full, ese es para instalarlo, ¿sí? Sí, El easy eso ya lo full. instalé. Perfecto. Y el que corresponde es el serial, porque hay alguien que está preguntando. ¿Sí? En la instalación es pasar, 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 o sea, darle siguiente, 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 con el easy setup full, ¿sí? Darle siguiente, 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 y al final, cuando lo abrimos, una vez que se instaló, cuando lo abrimos, nos pide el serial, ¿No instalaste ¿sí? el integrado? Sí, ahora. Claro, está instalado de integrado, me parece. Bueno, pero poner la clave del integrado, a ver, poner la clave, cuando te pide agregar la clave, ¿sí? Anda, a ver, hacelo, tenés que usar esa clave, ¿sí? Si instalás el otro que era integrado, como no nos hace falta, nombre, compañía y la clave va abajo. Ah, bueno. Nombre, cualquier, no, el nombre, si le podés poner o no, el nombre y la compañía, ¿sí? Y la clave va abajo.
¿sí? Le damos a aceptar. Aceptar, y te tendría que andar ahora, ¿sí? Claro. A ver, ¿qué te dice? A ver cuál es Ah, está tomando instalado. la clave. Le dice que la clave no Claro, es no, válida. porque tenés que usar el Easy Full, es el que te dije yo que instalaras. Que ese sí te toma la clave. Vamos entonces. Ha instalado el contrario al que... ¿No Sí, tenés que el Easy Full. desinstalar el anterior? Ah, Claro. Primero Ahí instalé el te está Easy Full diciendo. y después instalé el integral. No, no, integrar no hace falta integrar. instalarlo. No, no, Y integrar eso, no, solamente el Easy Full. bueno, voy a hacer Sí, una el Easy cosa, Full. voy a desinstalarlo, voy a volver a instalar. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, por si Bueno. acaso, si es No, que... no, ese no, ese no, ese no. Ya Está está. arrancando otra vez el Integrate. Sí, sí, Ah, es que ¿querés? también está instalado. Por si acaso, porque no te No, cree ese no ningún hace problema. falta integrar. El Integrate no hace falta instalarlo. Es el otro el que hay que instalar, no ese. Sí, El Integrate. listo. Ahí lo estaba Bueno. eliminando con el Ah, cargador. perfecto, perfecto. No, no había visto bien, perdón. Sí, que lo hago las cosas rápido, disculpe. Vale, cualquier Bueno, solo para mí. Eh, vale, siguiente, siguiente. debería instalar. ¿Ustedes cómo van el resto? Perfecto, perfecto. Bueno, ahora entonces, Ahora perfecto, simplemente lo perfecto. abro y cuando me pida la clave, lo pongo Exacto. bien. Bueno, vamos a Yo tengo admitir. Linux también, así que no tendré que ver cómo hago. Si Profe, no puede ir si tenés haciendo. Linux, iba a decir que en mi facultad me hacen usar Modelio, que también es para Linux, Bueno, sí, también. Sí, sí. Sí, sí, no cualquiera es que tan les permita potente, pero dibujar, ¿sí? ¿Cómo es Cualquiera que les permita Modelio? dibujar. Hay otra Modelio. serial sí, aparte de es esa. No la serial integrador, la otra Modelio. tiene que usar. La otra, no la serial integrador tenés que usar, la otra serial. Ah, vale. Ah, ok. Con la llave incluida es. Sí. Sí, todos juntos. Perfecto, pueden usar el otro. Ahora es solamente para eso porque después, ¿qué pasa? Necesitamos hacer los gráficos para que ustedes después entiendan, Ahí está, ahora sí. ¿sí? Cómo a partir de un enunciado ustedes crean algo, ¿sí? Entonces vamos a admitir a ver a los que están esperando ahí. Bien. Bueno, vamos a crear un proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto. Vamos a... El primer concepto, ¿sí? De los pilares de la programación orientada a objetos es el concepto de abstracción. Entonces, ¿qué significa el concepto de abstracción? Vamos a crear un proyecto que sea de app para mostrarlo, ¿sí? Entonces, escribirle un nombre cualquiera a este proyecto, ¿sí? Le vamos a guardar, ¿sí? Vamos a elegir donde dice class, porque vamos a crear nosotros clases. En la programación orientada a objetos, el concepto, ¿sí? Básico es crear una clase, ¿sí? Entonces vamos a darle aceptar, ¿sí? Y ahí donde dice class model, vamos a hacer clic en el más, ¿sí? Hacerle clic en el más y seleccionar donde dice class model, ¿sí? Dale doble clic ahí. Ahí está. Ahora selecciona todo eso, ¿sí? Perfecto, y bórralo, para que te quede la pantalla limpia, ¿sí? Bueno. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que nos dice la programación orientada a objetos y el diseño orientado a objetos? Que nosotros lo que tenemos que hacer es abstraer objetos de la realidad. Entonces, nosotros representamos, ¿sí? Representamos objetos de la realidad mediante clases. Vamos a representar una persona. Hace clic en clase, y lo pones en la pantalla, ¿sí? Vamos, entonces, ¿cómo se va a llamar esta clase? Se llama la clase persona, ¿sí? Como ha escrito muy bien Siempre ella, la primera con mayúscula. con mayúsculas. Le damos a aceptar, ¿sí? Le damos a aceptar y tenemos la clase persona. Tenemos que representar la clase persona, ¿sí?
con sus características, que nosotros en programación orientada a objetos le llamamos atributos. Entonces vamos a hacer clic derecho, y vamos a seleccionar donde dice atributos. Atributos, sí. Pregunta, ¿todo esto que se hace, digamos, es más como diseñando el tab de, digamos, la clase persona o algo de eso? Porque me hace ruido como que es por ese lado. Disculpe que yo no estuve en la primera etapa, No ¿no? entiendo, no entiendo. ¿Cuál es la pregunta? O sea, si es que esto es equivalente a nivel código. Creo que es lo que quiere decir. No, lo que nosotros estamos tratando de entender es el concepto de abstracción, de la programación orientada a objetos. Yo a partir de esto abstraigo, ¿sí? Abstraigo y después esto lo llevo a código, ¿sí? Yo puedo Vale. hacer, esto lo estoy haciendo en este software, pero lo puedo hacer dibujando. Hago un diagrama, ¿sí? Lo dibujo para poder abstraer algo de la realidad y después lo llevo a código, Claro, ¿sí? Primero me planteo yo cómo lo voy a hacer y después lo llevo a código, ¿sí? profe. Eso está Entonces, sacando el tab de... No sé cómo decirlo, pero sí, sí se entendió, perdón, disculpe. sí. Bueno, entonces, ¿qué característica va a tener una persona? El nombre, por ejemplo, ¿sí? El nombre. ¿Y eso de qué tipo va a ser? Antes de cerrar, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser tipo string, ¿sí? Ah, Ahora, hay otro concepto que tiene la programación orientada a objetos, ¿sí? Hay otro concepto que es el concepto de encapsulación, ¿sí? ¿Qué me dice la programación orientada a objetos? Sí, no es todos los atributos, ¿sí? Tengo todos los tipos de datos, tengo que tratar de protegerlos. Entonces, ¿qué me dice? Si no es necesario, los tengo que poner privados. Entonces yo le voy a dejar al nombre, lo voy a dejar privado, private, ¿sí? Entonces, le voy a dar guardar, ¿sí? Le voy a dar guardar. ¿A dónde? ¿Lo ven arriba, guardar? ¿Sí? Antes de cerrar, guardar. a ver. Ahí para que me vaya, voy a crear otro atributo, ponerle nuevo. Ah, Ponerle nuevo, ponerle nuevo. vale. Ahí Está. Y le vamos a poner edad ahí, ¿sí? Le vamos a está. poner, no, ponerle edad, ¿sí? Y le vamos a dar guardar, ¿sí? Y le vamos a dar cerrar. Ah, vale. Yo, antes de hacer cualquier programa, tengo que pensar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Sí? Por eso solamente yo estoy planteando en este caso el diseño de, esto se llama diagrama de clases. Hago un diagrama con todas las clases que voy a utilizar en mi programa. Eso porque tengo que pensarlo antes de plantear el programa. Si no es muy difícil plantearlo directamente en el código cuando tengo muchas clases. Entonces, vamos a hacer clic en persona, clic derecho, y vamos a dar clic donde dice operaciones. Operaciones, ¿sí? Que son lo que nosotros tenemos conocidos de programar, que son los métodos, ¿sí? Que estamos acostumbrados a programar. Siempre en la programación orientada a objetos, las operaciones son los métodos. ¿Y qué cosa podría hacer la persona? Caminar, ¿Qué cosa? comer, trabajar. Exacto, ¿sí? ¿Sí? Le podemos poner comer, por ejemplo, y le podemos poner comer, ¿sí? Si tiene algún parámetro el método, ¿sí? No le vamos a poner ningún parámetro, ¿sí? Si devuelve algo el método, ¿sí? Si no devuelve nada, lo dejamos void, ¿sí? Y siempre los métodos en la programación orientada a objetos son públicos, ¿sí? Le vamos a dar guardar, ¿sí? Y le damos cerrar, ¿sí? ¿Para qué yo he hecho este dibujo? Es como para que ustedes, ¿sí? Entiendan lo que significa la abstracción, ¿sí? Yo primero, uno de los pilares de la programación orientada a objetos es la abstracción. Yo abstraigo lo que es la realidad. Y es más fácil abstraer si primero lo hago en un dibujo, ¿sí? Utilizamos el dibujo que utiliza la orientación a objetos, que es el diagrama de clase, ¿sí? Pero este diagrama ustedes lo pueden hacer también en papel, escribiéndolo, ¿sí? Yo como tenía esta herramienta, decidí ponerla para que ustedes también tengan esta herramienta, ¿sí?
Pero si ustedes ya tienen una herramienta, pueden usar la herramienta que tengan. Hay algunos que han usado Modelio, me decían. Pues, si ya están acostumbrados a usar esta herramienta, pueden usarla. Bien, ahora tenemos que pasarlo a esto. Esto que vamos a hacer se llama ingeniería directa. Vamos a pasar esto que está en el diagrama, lo vamos a pasar al código. Entonces ahora sí, vamos otra vez al IntelliJ, ¿sí? Vamos otra vez al IntelliJ. Ya tenemos nosotros definido lo que vamos a hacer y ahora sí vamos al IntelliJ. Tenemos que tener un main, por supuesto, para poder ejecutar el programa. En el mismo paquete, ¿sí? Vamos a ir al CRC y vamos a crear otra clase. Vamos a hacer clic derecho, new, y vamos a crear una Java class. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Vamos a representar la que acabamos de dibujar, que sería persona. ¿Sí? Entonces, persona, ¿sí? Tenemos que poner los atributos. Como ya los pensamos, ¿sí? A los atributos ya es más fácil después pasarlo al programa. Entonces, ¿qué atributo le habíamos puesto nosotros? Habíamos dicho cómo iban a ser los atributos. Nombre, Exacto, pero ¿cómo iban a ser? ¿De qué tipo habíamos dicho? Fíjense que tiene un menos. privados. Privados. Eso significa que son privados. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna cosa en nuestro caso que nos indique que el atributo tiene que ser de otra manera, lo ponemos privado, por la encapsulación de la programación orientada a objetos. No va a Ahí clase, ¿o sí? sería, no va a class, va private, después va el tipo del que es el atributo. ¿Qué tipo es el atributo? String. Recuerden que string se escribe con mayúscula en Java, ¿sí? String, la primera es con mayúscula. String, nombre, punto y coma, ¿sí? Punto y coma, después de nombre, ¿sí? Perfecto. Ahora entonces, siempre los nombres de las clases van con mayúscula, los nombres de atributos van con minúscula, ¿sí? Y por la programación orientada a objetos, que me dice que tiene que existir la encapsulación para los datos, yo los pongo private, y en caso de que sí me lo exija el sistema, entonces sí lo voy a poner como público o como otro tipo, pero si no lo pongo private, ¿sí? Se encapsula. Bien. Después que definí los atributos, ¿qué otra cosa había definido yo? ¿Sí? El método, comer. ¿Sí? Entonces vamos a escribir ahora el método. ¿Sí? Era public, ¿sí? Void. ¿Sí? El dibujar, el hacer primero ese diagrama, me aclara mi mente para poder después pasarlo. Public void, caminar. ¿Sí? No le habíamos puesto ningún parámetro. Caminar. Tiene que ir el paréntesis al lado de, ¿sí? Del perfecto. Después las llaves, ¿sí? Las llaves Espera que no lo encuentro en el teclado. para el cuerpo del método, ¿sí? Una llave que abre y una llave que cierra, donde va a estar el cuerpo del método, todas las instrucciones, ¿sí? Perfecto. Bien, hoy le vamos a poner nada más un mensajito. ¿Se acuerdan? Los mensajitos era, ¿sí? Con el SOUD y con la tecla Tab, ¿sí? Ahí le podemos poner, ¿sí? Hola, caminamos, estoy caminando, ¿sí? Cualquier cosa así. ¿Cómo se llama caminar? Perfecto, camino por el parque, ¿sí? Perfecto. Bien, nosotros ya creamos, ¿sí? La clase persona, creamos los atributos. Nosotros el programa lo vamos a ejecutar desde la clase main, pero como mis atributos son privados, ¿sí? Yo no los voy a poder ver desde la clase main, ¿sí? Entonces, para poder verlo desde la clase main, ¿sí? Tengo que crear lo que se llaman los get y los set, que me van a permitir verlos desde la clase main, ¿sí? Entonces voy a ir abajo, ¿sí? Abajo de edad, ¿sí? Vamos abajo de edad, ¿sí? Bueno, nos olvidamos de ponerlo en blanco, ¿sí? Para que se vea un Bueno, poco más disculpa. claro. Con el setter, el setting. Setting.
setting, ¿sí? Y ahí le ponemos alguno de los lights para que se vea un poco más claro. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? ¿Lo ven bien? Ah, hay algunos que no les gusta el blanco, sí, ya sé, hay algunos que es demasiado bien. Bueno, entonces vamos a definir los getter and setter. Ven que si yo hago al insert, como hizo, a ver, Esteban, a ver quién Sí, está compartiendo, Esteban, sí. Bien, él hizo el al insert, ¿sí? Mostra de nuevo, Esteban. sí, Cuando ya hago lo. al insert, cuando al insert, ¿sí? Le aparece con generate o le aparece directamente para seleccionar getter and setter, ¿sí? Y pueden seleccionar con Shift, seleccionan los dos atributos, ¿sí? Y se crean automáticamente los get y los set. ¿Para qué me sirven los get y los set? Me sirven, ¿sí? Me sirven para el get, para extraer, para obtener los datos, ¿sí? Para obtener lo que contiene nombre, y el set, ¿para qué me servía? Para Verlo, Exacto, verlo. exacto, para modificar los datos, ¿sí? Para asignarle un dato, perfecto, muy bien. ¿Qué me faltaría ahora? Ya tengo los Faltaría el getters. constructor. Exactamente, yo para poder crear un objeto del tipo persona, voy a tener que crear el constructor. Entonces, después de edad, ponete ahí después de edad, normalmente el constructor se pone luego de los atributos, ¿sí? Después de edad, otra vez hacemos al insert, y ponemos constructor, ¿sí? Vamos a hacer un constructor vacío, perfecto, no seleccionamos ningún atributo, y después hacemos el constructor sobrecargado, que es el que seleccionamos nada, no le pongas nada ahí. Hace otra vez, a continuación, hace al insert, debajo de eso, ¿sí? Y selecciona los dos atributos para hacer el constructor sobrecargado. Nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos poner todos los constructores del tipo que queramos, ¿sí? En este caso, hemos hecho el vacío y el sobrecargado, ¿sí? Si no nos pide nada el programa, otra cosa, le ponemos el vacío y el sobrecargado. Perfecto. Bien. Ahora vamos a probar esta persona, ¿sí? Vamos a probar persona, ¿sí? Vamos a probar persona, ¿sí? Vamos a tener que crear un objeto del tipo persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque el persona que hemos creado, que es la clase, es como si fuera el molde. Ahora vamos a tener que crear, ¿sí? El objeto real, ¿sí? Que va a tener un nombre y una edad. Entonces nos vamos al main, ¿sí? Nos vamos al main. ¿Me van siguiendo con el proyecto? ¿Van haciéndolo, chicos? Sí, tengo una ¿Qué van pregunta haciendo? del DIS. Sí, volvete a persona. Volvete a persona. Sí, No te el entendí DIS, si era necesario usar el DIS en métodos o también el DIS para las clases, para las variables de las clases. no, el DIS es para poner que se refiere a que está en la clase persona, ¿sí? Hace referencia a persona el DIS, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es lo que voy a usar? No es que voy a usar un nombre que está en otra clase, no es que voy a usar el parámetro ese que está ahí, voy a usar el nombre que yo tengo definido arriba como private, ¿sí? Al que pertenece a la clase persona. Entonces, si yo quiero usar ese que está en la clase persona, voy a poner this, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí donde yo tengo persona, que tengo los parámetros, que se llaman nombre y edad, no son de las clases persona, son un valor cualquiera que yo le voy a dar, ¿sí? Después cuando cree el objeto. ¿Se entiende? En cambio, el this de nombre es el que está ahí, declarado por mí en la clase persona, ¿sí? Es como decir yo el this.
¿Se entendió la idea? Sí, ¿y por qué cuando hace el return en get nombre, por ejemplo, no hay this? Porque no hay Porque, parámetros, acá hace claro, referencia. no tengo parámetros ahí. Claro, entonces ¿Sí? no hace falta porque no se confundiría, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al main. Vamos al main, ¿sí? Vamos a escribir primero el tipo de clase que vamos a utilizar, que sería ¿cómo? Sería persona, ¿sí? El tipo es la clase persona. ¿Cómo sería? Ponemos persona, ¿sí? Ponemos persona, que es la clase que vamos a crear, ¿sí? Después, espacio, vamos a darle un nombre, ¿sí? A este objeto. Se dice que este objeto es, exacto, una persona. Es del tipo persona, es un objeto que yo estoy creando. Cuando yo hago new, se crea este objeto en la memoria, ¿sí? New de persona, y ahí puedo usar el constructor vacío o el otro constructor que cree, cualquiera de los dos constructores, ¿sí? Por ejemplo, usemos el otro constructor que tiene el nombre y la edad, ¿sí? El nombre, como es de tipo string, tiene que ir entre comillas, ¿sí? Le podemos poner un nombre, ¿sí? Entre comillas, no, entre comillas. Se le pone directamente, ¿sí? El parámetro, ¿sí? El nombre, ¿sí? Un Juan, nombre entre comillas, que es un tipo de dato string, ¿sí? Juan, y le ponemos coma, ¿sí? Y le ponemos la edad, porque nuestro constructor tenía dos parámetros, el nombre y la edad. Y a continuación le ponemos punto y coma, ¿sí? Ya creamos nuestro primer objeto. Ahí donde dice una persona es la variable de instancia. Estoy instanciando la clase persona. Después, sí, podemos crear, si quieren, otro objeto con el constructor vacío. Vamos a crear otro objeto con el constructor vacío. Vamos a crear otra persona, ¿sí? Otra persona, ¿sí? Que va a ser igual a new de persona, pero acá no le vamos a poner parámetros. Punto y coma, perfecto, ¿sí? Ahora, nosotros a esa segunda persona que creamos, que es otra persona, ¿sí? Otra persona, si le queremos asignar valores, ¿sí? Vamos a tener que utilizar el set, ¿sí? Para eso me sirve el set. Se pone otra persona, punto, punto. Si no, no escribas, pone el punto. Entonces ahí te van a aparecer todas las métodos que tiene otra persona. Yo voy a seleccionar el que dice set nombre, ¿sí? Trato de seleccionarlo para no equivocarme, ¿sí? Cuando lo escribo. Entonces, entre comillas, le voy a poner el nombre que le voy a dar a esa persona. Perfecto. Ahora le vamos a poner la edad, ¿sí? Le vamos a hacer el set de la edad. ¿Sí? Entre comillas, no, entre comillas no, porque es un número. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo mostramos los datos de esa persona? Podemos mostrarlos con un sort, ¿sí? Hacemos un sort. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la variable de esa persona? Por ejemplo, de una persona ponemos la variable una persona, ¿sí? Punto. Y para mostrar lo que tiene persona utilizamos el get. Entonces ponemos get nombre, ¿sí? Para mostrar lo que tiene persona. Entonces, ponemos más para concatenar. Recuerden que para concatenar utilizábamos el más, ¿sí? Tiene, pues le podemos poner perfecto. Y ponemos más, ¿sí? Acordate, entre el E y la comilla, poner un espacio porque si no te va a salir todo junto. Ahí está. Ponemos una persona, punto get edad, ¿sí? Asimismo, de esta misma forma podemos hacerlo con otra persona, ¿sí? Es la misma mecánica, ¿sí? Nada más que en vez de ponerle una persona, le ponemos otra. Hay que cambiar el una por otra.
Ahí va a tener que borrar la llave de la línea 13 porque le va a tirar error. La línea 13. Ah, sí, te quedó una llave de más. Sí, es No, que no, no, una sola lo está. llave. No, Sí, sí. tenés que tener la llave del main y la llave del public static void. Sí, es que estaba Tenés que tener probando dos y. llaves ahí, ¿sí? Tenés que cerrar las dos. Sí, sí, estoy tratando de cerrar el. No. A ver, otra llave más te falta. Ahí está, grabá. Bueno, ahí te ha quedado el debug puesto, por eso tenés un rojo ahí. Tenés un Sí. debug que en algún momento apretaste el debug y por eso te ha quedado ese rojo. Ahí está. Bien. Bueno, ahora entonces le damos run. ¿Sí? Bueno, Juan tiene 18, Pablo tiene 10. Perfecto. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Les salió el proyectito este? Sí, Bueno, fíjense una cosa, chicos. Fíjense una cosa. Ahí en el aula virtual nosotros tenemos un gráfico, ¿sí? Tenemos un gráfico, ¿sí? En el aula virtual, que si ustedes lo ven, son los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? Esto que hemos visto ahora son la abstracción y el encapsulamiento. La abstracción, porque hemos captado una persona de la realidad y lo hemos puesto en código. El encapsulamiento, porque le pusimos a los atributos, le pusimos private. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al otro pilar, ¿sí? Al otro pilar, que es la herencia, ¿sí? Que es la herencia. Supónganse que yo, a esta persona, ¿sí? Yo, esta persona, ven, ahí está, ahí lo está mostrando, Profesora, ¿sí? Esteban. La abstracción ya la hice, ¿sí? Sí, sí, te escucho. yo le estaba comentando ahí, estábamos charlando con los chicos en el chat, eh, el constructor por defecto, el vacío, ese es Sí. necesario setearlo para poder instanciarlo una vez que ya tenemos otro constructor sobrecargado. No, yo lo mostré para ver cómo se usa, ¿sí? Yo puedo usar el constructor que quiera, ¿sí? No, no es obligatorio usarlo. Yo solamente lo utilicé Ah, sí, para lo que definió. ustedes vean cómo se usa, ¿sí? Porque ustedes lo tienen ahí, lo hicimos. Normalmente, si no hay nada que me indique que tomamos como norma usar el sobrecargado y el vacío, ¿sí? Claro, bien, bien, sí, tenía entendido que lo mismo se lo usaba una vez que establecía el sobrecargado, pero ahí un compañero me ayudó. Muchas gracias. Ah, perfecto, pero te quedó el main te quedó mal porque le borraste el vacío. Ah, No, ahora claro. está bien. Ahora lo Ahí agregué, por está, eso digo. perfecto. Ahí está, perfecto. Ya lo agregaste. Bueno, no, ahí te Profe, está tirando el ruido, le es borraste el como, vacío. Era yo. Claro, ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, fíjense, nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos otro concepto que es en la programación orientada a objetos, que es el concepto de herencia. ¿Y qué quiere decir este concepto? Que las clases hijo heredan atributos y métodos de la clase padre. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que nos da la programación orientada a objetos, que es la herencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo usamos? Y definimos una clase padre y una clase hija, ¿sí? Vamos a definir una clase hija, ¿sí? Vamos a definir una clase hija. Vamos al proyecto, ¿sí? Al proyecto en IntelliJ, ¿sí? Y vamos a crear otra clase, o el software que ustedes están usando, que se va a llamar una Java class, que se va a llamar alumno, por ejemplo, ¿sí? Alumno. Esta va a ser clase hija. Fíjense, ¿cómo es la clase hija? Es una clase que siempre va a ser más específica que la clase padre, ¿sí? La clase padre, que es persona, es más general. En cambio, la clase hija es más específica. Entonces, vamos a crear la clase un alumno. El nombre y la edad la va a heredar de la clase padre, que es persona. En cambio, vamos a agregarle un atributo que sea propio de alumno, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a heredarle el atributo, ¿sí? El private, ¿sí? Que sea un int, que sea el legajo, ¿sí? Que sea el legajo del alumno, ¿sí? Eso es propio del alumno, ¿sí? No va entre, eso es solo para métodos, los parámetros, ¿sí? Sí, sí, Siempre sí. los atributos así directamente. Punto y coma, después del legajo, perfecto. Entonces, después del legajo, en alumno, vamos a hacer los getter and setter, ¿sí? De legajo. ¿Sí? Hacemos los getter and setter, perfecto. No vamos a hacer los constructores porque nos faltan todavía los atributos del padre, ¿sí? Nos faltan los atributos del padre. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es primero, vamos a volver a la clase padre, ¿sí? Vamos a volver a la clase padre, que es la clase persona, que esta va a ser el padre de alumno. ¿Cómo definimos la clase padre? Normalmente, lo que me dice la programación orientada a objetos es que yo trate de definir la clase padre como una clase abstracta, ¿sí? Como una clase. ¿Qué característica tiene una clase abstracta respecto de una clase común? La característica que tiene una clase abstracta respecto de una clase común es que no se puede No instanciar. se puede ¿Qué es lo que invocar. es instanciar? No se puede instanciar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el main? Vamos al main. Vamos al main. ¿Sí? No lo vamos a poder hacer eso desde persona, lo vamos a tener que hacer desde alumno. Entonces lo vamos a comentar, ¿sí? Lo vamos a comentar porque si no nos va a tirar error ahora con lo que hagamos. Cuando le ponamos, si no, ponerle abstracta vas a ver que te tira el error. ¿Sí? Para Eh, mostrar que si es abstracta la persona, ¿sí? No vale. se puede crear una instancia. Entonces vamos a persona, ¿sí? Exacto. Y le ponemos antes de clase abstract, perfecto, ¿sí? Y de esa manera ¿sí? Entonces ahí me dice, si yo voy al main, ¿sí? Voy al main, fíjense, me tira error, no puedo hacer el new. ¿Por qué no puedo hacer el new? Porque se convirtió en una clase abstracta, ¿sí? Entonces ahora vamos a comentar eso, ¿sí? Para que no nos quede el main con error, ¿sí? Vamos a comentar ese código que creamos recién, ¿sí? Lo vamos a comentar. No, No, no solo el el código, public, solo solo el desde persona, ¿sí? Porque el Uy, public static void main tiene que estar siempre, ¿sí? vale. Entonces vamos desde persona, ¿sí? Ponerle en la línea y ponerle un asterisco para que, o sea, claro, así te comenta hasta el final de getEdad, ¿sí? No, las llaves tienen que permanecer sin comentar, ¿sí? Después del segundo system out print, ahí comentar, ¿sí? Pone asterisco primero y después no, primero el asterisco y después perfecto, ahí quedó perfecto. Bien, nos vamos otra vez a la clase persona, vamos otra vez a la clase persona. Bueno, esta va a ser la clase padre. Ahora, ¿qué problema tenemos todavía? ¿Sí? ¿Cómo son nuestros atributos acá en la clase persona? Son privado. private, Tiene que ser protect. exacto. Tienen que ser protected porque si no, la clase hija no lo va a ver. Entonces tienen que ser protected, perfecto, protected. ¿Sí? Bueno, lo creamos protected, ¿sí? Y lo demás queda todo igual, ¿sí? Podemos usar la clase persona ya como está creada, nada más que le sacamos eso, ¿sí? Bueno, vamos entonces a alumno, ¿sí? ¿Cómo hacemos que alumno herede todo lo de la clase padre, persona, herede los atributos? Alumno, ¿sí? Sí, está bien. Alumno, vamos a la clase alumno, ¿sí? Borralo alumno, ahí, eso que escribiste. Vamos arriba donde dice public class alumno, ¿sí?
No, antes, no, abstract no. Vamos después de alumno, después de la palabra alumno, ¿sí? Y escribimos la palabra extends, ¿sí? Extend, ahí ves que te aparece, y le ponemos persona, ¿sí? Nosotros vamos a heredar de persona, ¿sí? Ahí estamos heredando. Bien, nosotros ya creamos la clase alumno y heredamos de persona. Entonces ahora nos falta crear ¿qué cosa? El constructor, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para crear el constructor? Nos vamos abajo del legajo, espera, abajo del legajo, siempre el constructor es abajo del último atributo, ¿sí? Damos al insert y vamos a crear el constructor, ¿sí? Vamos a dar constructor. Fíjate que me salen todos los métodos constructores de persona. Vamos a elegir el segundo, que es el más completo, que tiene los dos atributos, ¿sí? Y vamos a elegir el legajo, ¿sí? Que tiene, ¿sí? Y ahí me genera automáticamente el constructor de la clase alumno. Entonces yo voy a tener los que son heredados de la clase persona, se llaman super, ¿sí? Me los describe como super, que son herencia. Y los que son propios de la clase alumno, ¿sí? Fíjense, se escriben igual que escribíamos antes los atributos, ¿sí? Acá estoy yo creando una herencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos, ¿sí? Al main. ¿Cómo tendríamos que hacer entonces ahora para crear una clase? ¿Cómo haríamos ahora? Tiene que ser antes de cerrar la llave del main, ¿sí? Del public static void main, ¿sí? Tenés que escribir ahí, porque si no, no te lo va a tomar. Perfecto. Bueno, ¿cómo haríamos ahí para crear una clase? Declaro un alumno ahora. Exacto, ¿O no? de alumno, ¿sí? Sí, sí, de alumno. ¿Sí? Alumno, espacio, no, alumno el punto no, espacio, y le poníamos ¿qué cosa? Le poníamos el nombre de la instancia, la variable de instancia, porque estamos instanciando, ¿sí? Igual, new, ¿sí? De alumno, ¿sí? Y ahí le voy a poner lo que me pide el constructor, el nombre, la edad y el legajo, ¿sí? Siempre los strings van entre comillas, ¿sí? Cuando le paso un string va entre comillas. Y el legajo, ¿sí? Legajo un número. Bien. Punto y coma al final, siempre, nunca se olviden del punto y coma. ¿Sí? Y después, para imprimir, es lo mismo que hacíamos antes, con el system out, print, ¿sí? Con el get, es exactamente lo mismo para la impresión de los datos. La única diferencia es que yo ahora estoy tomando los atributos del padre, ¿sí? Entonces ahí voy a poner un alumno. Les hago una pregunta, chicos. Les hago una pregunta. A ver qué les parece. Yo quiero crear otro alumno, ¿sí? Yo quiero crear otro alumno. Ahora, ¿podría ser que ese alumno, ¿sí? En vez de que sea de tipo alumno, sea de tipo persona? Sí, a ver, ponele persona. ¿Será que puede ser de tipo persona, pero cuando haces el new podés poner alumno? Exactamente, ¿sí? Entonces le pongo persona, ponerle una variable de instancia, sí, el nombre new, y tenés que usar ahora sí el constructor de alumno, ¿sí? Pero como es el hijo, yo puedo decir que es uno del tipo persona, ¿sí? Puedo decir que es del tipo persona. Pero el constructor va a tener que ser siempre el constructor de alumno, porque en persona, como es abstracto, no puedo crear, ¿sí? No puedo crear, instanciar persona.
punto y coma al final, ¿sí? Perfecto, muy bien. De hecho, esto seguiría siendo igual para imprimirlo en pantalla porque sería una persona. Perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos creado una herencia. Hay otra característica que tienen las clases abstractas que todavía nosotros no se le hemos puesto ahí. ¿Sí? Nos vamos a la clase persona. ¿Sí? Nosotros tenemos un método en la clase persona que es caminar. O sea que yo, el alumno, por ejemplo, me voy al main, ¿sí? Me voy al main. Entonces voy a poner debajo del system.out.print, vamos a probar a ver si yo pongo un alumno. Pone un alumno. ¿Sí? Ponele punto. ¿Sí? ¿Me sale caminar o no? Sí, Sí, perfecto, porque es el método del padre, entonces yo lo puedo usar. Ahora, hay otra característica que tienen las clases abstractas, ¿sí? Me voy a la clase persona, me voy a la clase persona, ¿sí? Que yo puedo crear otro tipo de métodos que son los métodos abstractos, ¿sí? Me voy a ir yo, ¿sí? Ahí abajo de caminar y voy a crear otro método, por ejemplo, el método comer, ¿sí? O el método estudiar, ¿sí? Entonces voy a poner public abstract, ¿sí? Void estudiar, tengo que ponerle el claro. retorno. Void estudiar, ¿sí? Y le pongo los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis y después le pongo punto y coma, Sí, que ¿sí? ¿Eso qué no tiene quiere decir? método. Que yo le pongo, esto que yo he puesto acá se llama asignatura del método, ¿sí? Entonces yo puedo escribirlo directamente al método sin implementarlo, ¿sí? Directamente, cuando escribo un método que es abstracto, escribo el nombre y después yo lo puedo implementar en alumno, ¿sí? Yo voy a ponerle el cuerpo del método en el hijo. Entonces me voy a alumno, ¿sí? Me voy a alumno, ¿sí? Y me está poniendo en rojo. ¿Por qué? Porque yo tengo que, ¿sí? Implementar ese método, el método, Abstracto. ¿sí? Que pusiste recién, el método abstracto. Entonces ahí voy a hacer clic, ¿sí? Voy a hacer clic al costadito o ahí, fíjate donde tenés rojo, hace clic donde tenés el foquito rojo, ¿sí? Hace clic, Ahí está. implement El override. métodos, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí te va a dar a elegir los métodos abstractos para implementar. Le doy OK, ¿sí? Y me muestra eso que yo tengo ahí que se llama override, se llama una anotación, ¿sí? Una anotación en Java, ¿sí? Me está indicando algo que estoy haciendo, en este caso, que estoy haciendo. Override en inglés significa sobreescribir. Estoy sobreescribiendo un método. ¿Por qué lo estoy sobreescribiendo? Porque soy hijo de persona. Entonces puedo sobreescribir los métodos. Entonces ahí le voy a poner entonces ahí le voy a poner un sort, ¿sí? ¿Sí? Le voy a poner una impresión. Eh, Bueno, ¿por qué es importante este concepto? El concepto de herencia, ¿sí? ¿Por qué es importante el concepto de herencia en la programación orientada a objetos? Este concepto tiene que ver con que yo, acá, hoy agregué la clase alumno, pero mañana puedo agregar la clase profesor, pasado puedo agregar la clase administrativo, y cada uno va a tener sus características. Entonces es mucho más fácil agregarle una clase nueva a persona que cada vez que tengo que agregar cosas al código, ir modificando lo que yo tengo escrito. Entonces eso es lo que se llama reutilización del código, ¿sí? Esa es una eh, de las cosas importantes que tiene la programación orientada a objetos, por lo cual se usa tanto, porque yo voy agregando como componentes y no tengo que modificar lo que tengo ya hecho.
¿Qué pasa si yo modifico lo que tengo ya hecho? Lo puedo romper, ¿sí? Entonces me va a costar mucho mantener el código. Entonces lo que yo hago es ir agregando una clase nueva cada vez que tengo que modificar. Eso es lo bueno que tiene esta forma de programar, ¿sí? Que me la permite la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces ahora probemos el método, vamos al main y vamos a probar el método estoy estudiando, ¿sí? Entonces voy a ir a un alumno punto estudiar. Sí, ahí está segundo estudiar, ¿sí? A ver, ahora correlo para mostrarlo. Y fíjense, bueno, estoy estudiando, le quedó al lado, después hay que hacerle que lo ponga la próxima. Sí, ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Se entiende? Bueno, a ver, ahora agreguémosle, ¿qué otro le podemos agregar acá? Aparte de alumno. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? Un profesor. Profesor, agreguémosle entonces un profesor. A clase, le vamos a agregar un profesor, ¿sí? Y le vamos a dar un atributo. ¿Qué puede ser? ¿Qué atributo? ¿Nombre también? Lo que pasa es que nombre ya lo vamos a heredar de persona, ¿sí? Ah, Nombre ya, ¿y clase? nada de lo que tiene persona lo podemos escribir porque ya lo va a heredar. No sé, el título, por ejemplo, puede ser un atributo distinto para profesor, ¿sí? Y lo que están diciendo ahí es materia también. Sí, lo que pasa, bueno, ponele materia, private, a ver, private, materia. string materia. Es un string, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de dato le vamos a poner en materia? String, mi materia. Punto y coma, y va a tener que tener los getter and setter, y vamos a darle OK, y perfecto. Ahora vamos a extenderlo de persona, ¿no es cierto? Porque el profesor también es una persona, no solo el alumno es persona, ¿no es cierto? El profesor también es persona. Entonces vamos a profesor, sí, ahí al lado de profesor, al lado de la palabra profesor, le vamos a poner Aquí. extends Persona. persona. ¿Sí? Y Y ahí me va a acá, pedir que implemente los métodos, ¿sí? Entonces, que tengo que implementar el estudiar, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá una cosa distinta. ¿Cómo estudia el profesor? Vamos a ponerle, ¿sí? un system out. Estudia para explicar, por ejemplo, ¿sí? Estudia haciendo Para la clase. material, estudia, ¿sí? Sí, exacto. Estudia para la clase. Perfecto. Bien. Ahora corrámoslo. Bueno, vamos a tener que modificar el main. Vamos a tener que crear un profesor. ¿Sí? Vamos a crear un profesor. Profesor. No, tenés que crearlo primero al profe. Entonces tengo que crear, está bien lo que has puesto profesor, está bien. Profesor, ahora le pongo el nombre de la variable de instancia, un nombre cualquiera de una variable, ¿sí? Igual, hago el new. ¿Lo hicimos al new del profesor? No. No, entonces tenemos que hacerlo, vamos a profesor. ¿Lo hicimos al constructor? No, no lo hicimos, tenemos que hacerlo al constructor. Entonces vamos a hacer al insert, constructor, vamos a agarrar el segundo, porque es el más completo, tiene el nombre, la edad, damos OK y ya tenemos el constructor.
Bueno, vamos, te está marcando ese error porque lo tenés en el mind el error, ¿sí? Entonces vamos acá, ¿sí? Y vamos a crear que tiene 3 argumentos ahí, que es nombre, edad y materia, ¿sí? Entonces tenemos que poner nombre y materia, entre comillas, porque es un string, ¿sí? ¿Sí? Programación, no sé, la materia que quieras. Y al final, punto y coma, ¿sí? Después, el get y el system out es lo mismo, ¿sí? Podemos imprimir igual, o sea, lo mismo que hicimos para alumno, ¿sí? Lo hacemos para profesor y se imprime, o sea, el system out, ¿sí? Y lo otro de caminar y de... Ahí los get, te está marcando un error ahí en los get, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el nombre de la variable de instancia lo que está usando el nombre de la clase. Entonces ahí le tenemos que poner la UN, agregarle UN al final, al principio, UN. Y te va a dar la... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Un profesor y después en el otro también agregarle el un y te toma ahí el profesor. Perfecto. Ahí te tiene que andar bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Lo corro? Y ahora también el profesor puede también caminar y puede estudiar también. Sí. ¿Sí? Entonces, profesor. A ver, Un profesor, siempre por el nombre de la variable de distancia. Punto caminar. Un profesor. Punto estudiar. ¿Sí? y ya que estamos. Ah, no, 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 no. Sí, donde quieras, si quieres poner la materia ahí, como veas. Bien. Bueno, correlo, si querés, yo a correlo, correlo. ¿Los demás lo están haciendo, chicos? Y camino por el parque, estudio para la clase, ¿sí? Estoy estudiando, ¿sí? Va a haber que arreglar un poco el tema de los espacios después, ahí, en el tema de la impresión, ya que hago, ¿sí? Están faltando algunos espacios ahí, va a haber que agregarle, ¿sí? Bueno, eso, ¿sí? Supónganse que ustedes, ¿sí? Ahora vamos a ver otra cosa. Supónganse que ustedes, ¿sí? Tienen, eh, no necesitan atributos, ¿sí? No necesitan atributos. Ustedes dicen, bueno, yo quiero crear solamente métodos, no necesito atributos. ¿Existe alguna forma en Java, ¿sí? Donde yo pueda crear algo abstracto que me permita solo crear métodos? La interfaz. Exactamente, ¿sí? En la clase abstracta nosotros le damos atributos, pero si yo no necesito crear atributos, ¿sí? Y necesito solo crear métodos, supónganse, no está obligada, pero se crean atributos en una clase. Para crear directamente, ¿sí? Solamente los métodos, utilizo lo que se llama una interfaz. Entonces vamos a crear otra, vamos a hacer ese, ¿sí? Vamos a darle new, vamos a ir a Java Class y vamos a seleccionar donde dice interfaz. ¿Sí? Seleccionamos interfaz, le ponemos un nombre, le vamos a poner, no, una interfase, una clase siempre van en mayúsculas, ¿sí? Ah, bueno. En mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Espera, a ver, son cosas que puede hacer
vamos a darle cosas que pueda hacer una interfaz. ¿Sí? Siempre el nombre de la interfaz de la clase tiene que estar relacionado con lo que hace, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora no lo hicimos, está bien, le pusimos interfaz, pero después para la próxima tengan en cuenta que tiene que estar relacionado con lo que estamos haciendo. La interfase solo permite métodos abstractos. Entonces yo los métodos que pongo en la interfase no me hace falta decirle que sean abstractos. Directamente lo pongo y yo ya sé que van a ser abstractos. Entonces vamos a poner la interfaz. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer con esta interfaz? El profesor, el alumno, por ejemplo, puede, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Aparte de estudiar y de caminar, comer, habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí. No, la clase no está obligada a tener atributos, pero podría tenerlo. Enseñar, pero, a ver, ¿qué método le ponemos acá? Un método que pueden hacer tanto el profesor como el alumno. Ponele enseñar. Bueno, pongámosle enseñar. Los dos pueden enseñar, ¿sí? El alumno, una vez que aprendió algo, la mejor forma de aprenderlo más es enseñándoselo a otra persona. Entonces ponele enseñar. ¿Sí? Entonces le vamos a poner public void enseñar. Void enseñar. Enseñar, ¿sí? Los paréntesis, no le vamos a poner parámetro, le ponemos parámetro. No le ponemos parámetro, punto y coma. ¿Sí? Listo. Así se declaran los métodos en una interfaz. ¿Sí? Así se declaran los métodos. ¿En la interfaz puede tener parámetros? No. ¿Sí? Puede Ah, tener sí. parámetros. Ah, ok. Sí, sí. Ah, no puede estar inicializado con las llaves. No puede tener llaves porque no va a tener cuerpo, solamente va Claro. a ser abstracto el método, ¿sí? Esa es la diferencia con la clase abstracta, ¿sí? Entonces vamos a ir a la clase profesor. Y vamos a hacer lo último ahora, vamos a ir a la clase profesor y vamos a ponerle, arriba le vamos a poner después de persona, le vamos a poner implements, ¿sí? Una interfaz, ¿sí? Dale clic. Ahí te pone en rojo porque te dice que tenés que ponerle, ¿sí? Tenés que implementar el método. Entonces ahí te pone, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner un mensaje ahí en enseñar, ¿sí? Ahí le voy a poner un mensaje ahí en enseñar. ¿Sí? South, ¿sí? Estoy enseñando, ¿sí? Lo guardamos, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora a la clase profesor. Vamos a ir ahora al main, perdón, al main. Y le vamos a poner un profesor punto, ¿sí? Enseñar, ¿sí? Que es el último método que creamos. Enseñar, ¿sí? Ahora lo corremos, ¿sí? Lo corremos el código, ¿sí? Ahí se compiló, ¿sí? Estoy enseñando, ¿sí? El último método que se agregó. Va a haber que revisar el tema de los espacios ahí, ¿sí? En los system out print. Bueno, y eso sería lo último que vamos a ver por hoy, porque ya estamos justo en el horario. Nos queda un minutito, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Después voy a poner, no los había puesto como printl, lo puse como printf. Hay que cambiar ahí los print. ¿Sí? Bueno, revisarlo después. Ahora no, ahora ya estamos terminando. Revísenlos a los print. ¿Sí? Y ahora, ¿qué sería? En la próxima clase vamos a repasar un poco, vamos a hacer un ejemplito más de esto y vamos a seguir con lo próximo que es colecciones y con los próximos temas, ¿sí? Bueno, eh, eh, terminamos acá, ¿sí? Hoy no vamos a dar ningún ejercicio, la próxima clase sí vamos a dar una actividad para repasar. Después se va a colocar la grabación, ¿sí? Voy a parar ahora la grabación, ¿sí?